Bienvenidos a nuestro canal de YouTube Marlene Arroyo, un espacio donde la palabra de Dios cobra vida, donde tu fe se activa. Dios sigue hablando hoy. Que la inteligencia espiritual jamás nos falte, que tu conocimiento jamás nos falte, Señor amado. Amén, amén y amén. ¿Estamos listos? A este mensaje le he titulado: lo que no te pasó en 20 años te pasará en 3 meses. Vamos, que lo voy a repetir. Lo que no te pasó en 20 años te va a ocurrir en 3 meses. Yo lo quiero decir por tercera vez en esta hora. Alguien ya debería estar apoderándose de esta palabra. Lo que no pudiste lograr en 20 años lo vas a lograr en 3 meses. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hay una gloria que se va a activar. Hay una unción que se va a desatar. Hay un sueño que se va a cumplir. Hay un propósito. Hay un propósito que va a tener cumplimiento. Lo que no te ha pasado en 20 años te va a ocurrir en 3 meses. Vamos, toque a alguien, toque a alguien, toque a alguien, toque a alguien y dígale: en 3 meses, 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 algo te va a ocurrir, algo maravilloso te va a ocurrir, algo bueno te va a ocurrir. Estás amenazado de victoria, estás amenazado de éxito. Vamos, una vez más, lo que no te ocurrió en 20 años te va a ocurrir en 3 meses. Palabra del Señor. ¿Dónde están los hombres de fe? ¿Dónde están las mujeres de fe? Vamos, activa tu fe, activa tu fe, activa tu fe, activa tu fe en esta hora. Algo bueno te va a suceder, algo bueno te va a ocurrir, porque Dios es fiel, porque Dios es bueno, porque los planes que Él tiene contigo y conmigo son planes de bien, de bienestar y jamás planes de aflicción. Vamos, el Dios bueno piensa bien de ti, el Dios bueno opina bien de ti, el Dios bueno ha decidido bendecirte. Y lo quiero decir una vez más, comenzando este mensaje en esta hora: lo que no te ocurrió en 20 años te va a ocurrir, te va a ocurrir, te va a ocurrir, te va a ocurrir en 3 meses. Amén. Yo lo recibo, yo lo recibo. Recíbelo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Este es tu año de multiplicación, este es tu año de expansión, este es tu año de dominio, este es tu año de conexión. El 2026, el mejor año de tu vida. El 2026, el mejor año de nuestras vidas. Ciudad de avivamiento, te ocurrirá lo bueno, te ocurrirá lo mejor, te ocurrirá, te ocurrirá, te ocurrirá. Aleluya. Alguien que lo celebre, alguien que lo celebre, alguien que lo celebre, alguien que lo celebre. No, lo que no te ocurrió en 20 años te va a ocurrir en 3 meses, en 3 meses, en 3 meses. Bendito el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Vamos a la Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 1. Dice la palabra del Señor: los de Kiriat Jearim fueron a Bet-Semes y se llevaron el arca del Señor a la casa de Abinadab, que estaba en una loma. Luego consagraron a su hijo Eleazar para que estuviera a cargo de ella. Dice el versículo número 2: el arca permaneció en Kiriat Jearim durante mucho tiempo. Pasaron 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Y ahora venga conmigo, por favor, al segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 11. Dice la palabra del Señor: fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-edom de Gad, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. Lo que no ocurrió en 20 años ocurrió en 3 meses. El arca del pacto, en el Antiguo Testamento, el arca del pacto es tipo de la presencia del Señor.
El Espíritu Santo no habitaba dentro de todos como ocurre hoy, sino que la presencia del Señor se manifestaba sobre uno, un profeta, por ejemplo. Pero el arca del pacto era el lugar de la gloria, el lugar de la Shekinah, el lugar de la presencia. Y acabo de leer en el primer libro de Samuel, capítulo 7, que allí está la presencia de Dios buscando una casa. Y de repente llegó a la casa de un hombre llamado Abinadab. Abinadab significa en español, porque los nombres tienen significados, significa el que es generoso. Y es que donde hay un corazón generoso, la presencia de Dios siempre llega. Abinadab tenía 3 hijos, pero dice la palabra del Señor que allí hubo bendición y ungimiento sobre un hijo, para que ese hijo guardara la presencia del Señor. Note lo que acabo de leer, donde estaba localizada la casa. La casa estaba localizada en una colina, en las alturas. Y esto es profético, porque en el Viejo Testamento siempre se hacían sacrificios a Jehová como un acto de adoración en las alturas. Un día el padre le dijo a Abraham: sacrifica a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac. Y le dijo: lo harás en las alturas, lo harás en un monte. También en otro monte, como el monte Carmelo, llegó el profeta Elías para restaurar la adoración a Jehová y a degollar a los profetas de Baal y terminar con la idolatría. Esto de las alturas, esto del monte en el Antiguo Testamento tiene que ver con adoración. Y la casa de Abinadab, la casa de aquel que es generoso, estaba en las alturas. Allí estaba la presencia. Estaba la presencia. La presencia de Dios está buscando una casa donde morar. La presencia de Dios está buscando un hijo para bendecirlo. La presencia de Dios está buscando un hijo para ungirlo. Está buscando un hijo para que la presencia lo cubra, para que él habite en su presencia. Ahora estoy entendiendo por qué antes de la palabra del Señor el Espíritu Santo me habló de un hijo. De un hijo. La presencia de Dios está buscando un hijo a quien bendecir. La presencia de Dios está buscando un hijo que sea su guarda. Ahora, allí está Eleazar, el hijo. El hijo fue ungido para esto. Vamos a verlo en unos minutos. El hijo fue escogido para esto. Pero pasaron 20 años. 20 años no pasó nada. ¿Qué hizo Eleazar con la presencia? Nada. La misma palabra del Señor nos dice que aunque el arca del pacto estaba en esa casa, y aunque hay un hijo a cargo del arca del pacto, el pueblo buscaba con ansiedad al Señor. Y otra versión dice: el pueblo se lamentaba, porque la desactivación de uno estaba afectando a toda la nación. Voy a repetirlo. La activación de uno puede bendecir toda una nación, pero la desactivación de uno puede traer aflicción, lamento a toda una nación. Y ahí estaba la presencia de Dios en la casa de Abinadab. Y allí está Eleazar, que se supone que haga algo con el aceite, que se supone que es el guarda que active la presencia del Señor. Amén. El nombre de Eleazar significa santificación. Un niño que estaba pactado. Amén. Así que la presencia de Dios llegó a la casa de generosidad y activó la santificación. Ahora, los de Kiriat Jearim, ellos trataron el arca del pacto con honra, trataron el arca del pacto con respeto, pero hubo algo que faltó. No llevaron el arca del pacto al tabernáculo, y en vez de dejarla en la casa de Dios, fue llevada a la casa de Abinadab. Dice la Biblia que santificaron a Eleazar su hijo para ser el cuidador del arca del pacto, el cuidador de la presencia del Señor.
Bueno, no sabemos si Eleazar era del linaje sacerdotal apropiado, o tampoco sabemos si esa ceremonia de consagración fue legítima, pero al menos se refleja algo en esta historia. Se refleja el deseo de querer hacer lo correcto. Pero pasaron muchos días. Israel tenía el arca de regreso, pero las cosas no se habían solucionado realmente. Israel se dio cuenta de que no estaban mejor, aunque el arca del pacto estaba de regreso. Más bien, el pueblo se estaba lamentando, buscando con ansiedad al Señor. Bajito. ¿Usted se imagina a alguien, a un puertorriqueño, buscando con ansiedad al Señor? Pero el arca del pacto no está disponible, y Eleazar la ha escondido tanto y la ha guardado tanto que el pueblo busca con ansiedad la presencia del Señor, pero Eleazar no hace la presencia disponible. Es como que alguien está buscando a Cristo. Usted tiene a Cristo dentro de usted, usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted, pero usted no habla de Cristo. No habla de Cristo. Es como alguien buscando aceite, buscando unción desesperadamente, con ansiedad. Y usted tiene aceite, usted tiene palabra, usted tiene unción, pero no la hace disponible. Y la pregunta que nos estamos haciendo hasta este punto es: ¿qué hace Abinadab y Eleazar en la casa con el arca del pacto, mientras el pueblo se lamenta porque no tiene acceso a la presencia del Señor? 20 años en esa situación. El pueblo lloraba, el pueblo se lamentaba, y tenían razones para lamentarse. ¿Por qué? Porque sus ciudades estaban en ruinas, sus ejércitos fueron derrotados, estaban bajo el dominio de los filisteos. Todo porque no estaban correctos delante de Dios. Pero el arca del pacto existía, estaba en la casa de Abinadab. Ahora tenemos que hacernos una segunda pregunta: ¿tenían profeta? Claro que tenían profeta. El profeta de ese tiempo era el profeta Samuel, y nos tenemos que preguntar con toda naturalidad: ¿dónde estuvo el profeta Samuel todo ese tiempo? No sabemos qué fue lo que estaba haciendo, qué hizo el profeta Samuel con exactitud esos 20 años, pero posiblemente predicando en lugares tranquilos, posiblemente dándole una palabra profética a alguien que se acercara a buscarla, o posiblemente advirtiéndole a la gente las consecuencias de su pecado, posiblemente animando a la gente a buscar a Jehová, tratando de infundir un poco de temor de Dios en la nación, posiblemente. Pero algo sabemos que no hizo el profeta Samuel, y fue encargarse del arca del pacto. Cuando niño fue vestido con efod de lino, danzaba delante de la presencia del Señor mientras el sacerdote Elí estaba a cargo. Su mamá Ana le hizo la vestimenta con efod de lino. Cuando niño dormía al lado del arca del pacto, dormía al lado de la cajita, y ahora es profeta. Y sí, es adorador. Y sí, carga un don del Padre Eterno, el don de ciencia y el don de profecía. Pero da la impresión que se le olvidó aquella experiencia de niño. Se le olvidó que la presencia del Señor estaba allí manifestada en la cajita. Paréntesis: a veces cuando la gente crece, se olvida de aquella experiencia y de aquella enseñanza en la presencia del Señor. A veces se olvida aquella enseñanza y aquella directriz, aquella instrucción, aquella palabra que papá y mamá dieron cuando eran niños, cuando aquel pastor, aquella pastora habló, predicó cuando eran niños.
Da la impresión que al profeta Samuel se le olvidó la importancia de la cajita, la importancia del arca del pacto. 20 años el arca del pacto en casa de Abinadab y ocurrió nada, absolutamente nada. Vamos, número 1, la presencia está buscando una casa donde habitar. Esa casa puede ser la tuya. Número 2, la presencia está buscando un hijo que se convierta en un adorador y en un guarda de esa presencia. Ese hijo podría ser el tuyo en esta hora. Vamos, pero el aceite que el Señor nos entregó no es para dejarlo como en un frasco tapado allí en una habitación en la oscuridad. La presencia de Dios es para usarla. Yo le estoy hablando a alguien ahora que va a tomar la decisión de activarse, de activarse, de activarse, de activarse, de activarse, de activar esa unción, de activar esa gloria, de activar esa asignación divina, de activar ese llamado. Mientras el arca estuvo inactiva, el pueblo se estaba lamentando, el pueblo estaba buscando con ansiedad al Señor. Amén. Alguien que hoy llegue a una conclusión: yo tengo una familia a quien evangelizar, yo tengo una comunidad a quien evangelizar. Los años pasan muy rápido, yo tengo una asignación y yo la tengo que cumplir, yo lo tengo que hacer. Yo no nací para una silla, yo no nací para vivir congelado, yo no nací para estar inactivo. Yo me voy a activar en esta hora, me voy a activar. Y quiero repetirte otra vez el título de este mensaje: lo que no ocurrió en 20 años te va a ocurrir en 3 meses. En 3 meses. 20 años el arca del pacto allí congelada. 20 años el arca del pacto allí escondida. 20 años hasta que llegó David. Llegó David. Mira, Maca, corazón, ¿sabes cómo se llamaba el otro hijo de Abinadab? El primero, Eleazar. El segundo, Usa. Los que conocen un poco de Biblia y de historia ya deben estar meditando. ¿Usa? Sí, ese, Usa. Usa. Vamos a hablar de él en un minuto. Usa, que tuvo el arca del pacto en su casa y nunca aprendió a adorar, y nunca aprendió a manejar correctamente la presencia y la gloria. Usa. Ya alguien debe ir meditando por qué murió Usa. ¿Por qué murió Usa? Vamos a leer segundo libro de Samuel, capítulo 6, 11 versos. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, 11 versos, para la gloria del Señor. El error de Eleazar fue hacer nada. El error de Abinadab fue hacer nada. La palabra del Señor registra: saber hacer lo bueno y no hacerlo se nos cuenta como pecado. Pecado es desobediencia. Si yo sé hacer lo bueno, la expectativa del Señor es que yo lo haga. Una vez más, David reunió los 30 batallones de soldados escogidos de Israel y con todo su ejército partió hacia Balá de Judá para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la que se invoca su nombre, el nombre del Señor Todopoderoso que reina entre los querubines. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva. Usa significa fuerza humana. Ahío significa amigable y tímido. Note por favor el significado de los nombres. Antes de continuar leyendo, 20 años con el arca del pacto en su casa y no aprendieron a manejarla.
20 años con la presencia del Señor en la casa. Y el pueblo se lamentaba. El llamado inactivo, el aceite inactivo, la chequina inactiva. Y el profeta Samuel haciendo todo su esfuerzo profético para rescatar la nación de Israel. Sigamos leyendo. Dice que llevaba el arca de Dios. Ahío iba delante del arca, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderetas, sistros y címbalos. Al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa, extendiendo las manos, sostuvo el arca de Dios. Con todo, la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca. David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó: es mejor que no me lleve el arca del Señor. Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-Edom, oriundo de Gad. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom de Gad, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. Ahora, el error de Eleazar fue hacer nada. El error de Abinadab fue hacer nada. Y es que el segundo hijo de Abinadab era Usa. Dios seguía buscando hombros que cargara la presencia. Año 2026, Dios sigue buscando hombros que carguen la presencia. Ahora, note la manera en que David ha decidido dentro de su conocimiento y con su mejor intención. Porque hay personas que tienen buenas intenciones. Hay personas realmente honestas, pero honestamente equivocadas. Con buenas intenciones, pero aquí no se trata de mi buena intención. Aquí se trata de que yo tengo que hacer lo correcto. Dios tiene emociones, pero Él no es emocional. No toma decisiones por las emociones. Dios siempre hace lo correcto. Con esto quiero decirle que usted puede llorar horas en su presencia pidiendo algo. Y si el Padre Celestial, en su conocimiento infinito y en su soberanía, sabe que ese algo no debe dártelo, puedes llorar, puedes gritar, palabras puertorriqueñas, puedes patalear, y el Señor nunca te dará algo que te haga daño, que no sea cónsono con su voluntad. Mira, Maca, corazón, usted es papá, usted es mamá. Colóquese en esa posición. Ahora hay un frasco de veneno mortal, pero se ve bien, parece que sabe rico. Y ahora su hijo, que no entiende ni siquiera lo que es la palabra veneno, 5 años tal vez, le pide el líquido. Su respuesta es no. Le llora por el líquido. Su respuesta es no. Se tira al piso, le suplica, le ruega, le implora por el líquido. La respuesta es no. Y el papá o la mamá tienen la prerrogativa de decidir si te doy explicaciones o no te doy explicaciones, pero la respuesta es no y punto, porque yo no te voy a envenenar. ¿Alguien está acá? Muy bien. Cierro paréntesis y continúo.
Por lo tanto, David tiene buenas intenciones, pero no sabe manejar la presencia. No sabe manejar la gloria. Así que ¿sabes lo que hizo David? Tomó 4 animales irracionales. Esto no era lo que decía la instrucción del Antiguo Testamento. 4 animales irracionales. Y sobre ellos colocó el arca. Él entendía que lo estaba haciendo correctamente. De hecho, los animales nunca se habían montado. Eran como animales nuevos. Parecía que todo estaba bien, pero es que la presencia de Dios no se carga sobre la irracionalidad. La orden del Padre era que la presencia de Dios, que la gloria de Dios tenía que ser cargada sobre los hombros de los levitas. Y de cierta manera, pero todo se agrava, porque ustedes saben quiénes cargaban así. Un día devolvieron el arca del pacto así, sobre animales. Los filisteos, los paganos. Entonces, nosotros no podemos cargar la presencia del Señor con paganismo. No podemos ser imitadores de los paganos. Y allí está, empujando la presencia. La presencia se carga, no se empuja. David utilizó el mismo modelo de los filisteos sobre vacas. Por lo tanto, Usa tuvo su oportunidad por 20 años de aprenderlo, porque la presencia estaba en la casa. Usa tuvo la oportunidad por 20 años de no ignorar la presencia, de no ignorar la gloria, porque la gloria estaba en la casa. La presencia estaba en la casa. La vara reverdecida de Aarón estuvo en su casa 20 años. La copia de las tablas de la ley en su casa por 20 años. El maná en su casa por 20 años. La cajita de oro, el propiciatorio con los 2 querubines en su casa por 20 años. Haciendo nada. Y ahora que David manda a buscar el arca del pacto, ahora cargándola equivocadamente como lo hacen los paganos, a Usa se le ocurre colocar su mano. La Biblia le llama atrevimiento, de tratar de manejar gloria cuando no saben manejar gloria. Esto no es porque me gusta, esto no es porque tengo la mejor intención y soy honesto. Esto es que yo tengo que aprender a hacerlo. Aprender a hacerlo. Por eso el primer intento fue un intento fallido. Un intento fallido. Ahora, del tercer hijo de Abinadab, sabemos nada. Su nombre, Ahío, amigable y tímido. Eso es todo. Ahora, note por favor que lo que hizo David, vamos a analizar en un amplio paréntesis lo que hizo David. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. Así que David hizo algo inteligente. Escogió a sus mejores soldados para traer el arca del pacto a Jerusalén. Así que eso es un importante paso hacia la provisión de un lugar principal de adoración, para sacar de la casa, sacar del escondite la presencia y hacer la presencia accesible a toda la nación. Bien hecho, David. Bien hecho, bien hecho. Ahora sigo leyendo, dice, para hacer pasar de allí el arca de Dios, el arca de la alianza, que el Padre le ordenó a Moisés que construyera hacía más de 400 años antes de David. El arca de Dios, ya se la describí un poco, pero era una cajita de 3 pies 9 pulgadas de largo, 2 pies 3 pulgadas de ancho y 2 pies 3 pulgadas de alto. Jehová de los ejércitos, sigo leyendo, que mora entre los querubines. El arca de Dios representaba entonces la presencia inmediata y la gloria de Dios en Israel. Por lo tanto, entendemos el corazón de David, su prioridad, alta prioridad, sacar el arca de la oscuridad para llevarla de regreso a la prominencia. Por lo tanto, David tiene algo hermoso aquí. Quiere que todo el pueblo experimente la presencia y la gloria de Dios. Ahora, la última mención del arca de Dios fue cuando regresó de los filisteos. Esto aparece en el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 1. Allí estuvo en la casa de Abinadab. Ahora, han pasado 80 años
Y David tenía un gran motivo para hacer hincapié en la presencia y en la gloria del Señor. Han colocado el arca del pacto en un carro nuevo. La sacaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, en la colina. Allí están sus dos hijos, Usa y Ahío, guiando el carro nuevo. Y cuando la llevaban, el arca de Dios, dice la Biblia que Ahío iba delante del arca, David y toda su casa danzando con todas sus fuerzas, adorando al Señor con toda clase de instrumentos. Y de repente ocurre lo inesperado. Amén. Los filisteos transportaron el arca y a ellos les resultó bien, porque eran filisteos, eran paganos. Pero al pueblo de Dios le fue muy mal, porque ellos no tenían que estar imitando a los paganos. Ellos tenían que escudriñar la palabra. Israel debía tomar su ejemplo de la palabra de Dios, no del modelo de los filisteos. Si a un pagano le puede ir bien con su idea, pero a un siervo de Dios no, porque se espera mucho más de un hombre de Dios. Se espera mucho más de una mujer de Dios. Y allí tenemos a Usa muerto por tocar el arca. Dios lo hirió por aquel atrevimiento. Ahora, ¿cuáles fueron los errores que cometió Usa? Y aquí llamo la atención a tu alma, a tu mente y a tu espíritu. Usa se equivocó al pensar que no importa quién cargue el arca después que alguien la cargue. Y esto no se trata de, no importa quién toque el piano después que se toque. Siga conmigo. Esto no se trata de que no importa quién toque la batería después que se toque. No importa quién dance después que se dance. Esto no se trata de que no importe quién cante después que cante bien. No, Usa erró al pensar que no importa quién lo haga después que se haga. Mírame acá, corazón. Sí importa quién lo hace y cómo lo hace. Sí importa. Amén. Porque si no importara, pues yo prepararía entonces unos flyers hermosos para que venga a danzar cualquiera. Me iría a las academias de música para que venga a cantar cualquiera, para que venga a predicar cualquiera. Sí importa quién lo hace. Sí importa, sí importa, sí importa. El segundo error de Usa fue pensar que no importa cómo fuera cargada el arca. Primer error, no importa quién. Y segundo error, no importa cómo. Sí importa cómo. ¿Cómo? ¿Y cómo es que se hace? Como dio la instrucción el Padre. Sí importa el quién y sí importa el cómo. El cómo. Número 3. Usa erró al pensar que sabía todo sobre el arca porque estuvo en casa de papi mucho tiempo. Y hay gente que puede estar mucho tiempo sin nunca aprender el cómo. El cómo. Esto no es por los años que llevo en la iglesia. Esto se trata de mi intimidad con el Espíritu Santo. Esto se trata de mi escudriñar las sagradas escrituras. Esto se trata de mi relación. Como siempre me gusta enseñar, ¿no? Hay personas que dicen: yo tengo 30 años de experiencia, pero cuando lo analizas no es cierto, no es cierto. En el año número 30 están teniendo los mismos resultados que en el año número 1. En el año número 30 son las mismas personas o peores personas que en el año número 1. No, si de algo me siento orgullosa de esta Ciudad de Avivamiento es que hoy, en el año número 27, jamás somos los mismos del año 1.
hemos crecido en el Espíritu, hemos aprendido, hemos madurado. Si es aplauso para el Señor que lo ha logrado, déselo con fuerza en esta hora. Vamos, no soy la misma que comencé en el año 1. No puedo ser la misma, no podemos ser los mismos. Hay que crecer, hay que madurar, hay que valorar la experiencia. Y todo esto tiene que ver con comunión, tiene que ver con relación con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos, no somos los mismos, no somos los mismos. Usa se equivocó al pensar que no importa quién. Usa se equivocó al pensar que no importa el cómo. Y Usa se equivocó por la familiaridad. Yo sé cómo se hace. Si no me mató en 20 años, ahora no me mata. Si no me pasó nada en 20 años, pues ahora tampoco me va a pasar. Se equivocó. Usa erró al pensar que lo sabía todo. Lo sabía todo. El día que usted y yo lleguemos a la conclusión de que lo sabemos todo, la soberbia se apoderó de nuestro corazón y el crecimiento se detiene. Se detiene. Pensó que lo sabía todo sobre el arca. Usa también erró al pensar algo. Erró al pensar que Dios no tiene el poder para cuidarse solo. Que si la presencia de Dios se cae al suelo, ¿de verdad? Usa creyó que Dios no puede cuidarse solo, que Dios no va a tener cuidado de su propia presencia. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Se equivocó al pensar que Dios no cuida lo suyo. Dios cuida lo que es de Él. Dios cuida lo suyo. Usa también erró al pensar que el suelo de la era de Nacón era menos santo que su propia mano. Una mano no adoradora, una mano que no alababa, una mano que no fue responsable, una mano atrevida, una mano negligente. Así que en conclusión, ¿cómo se equivocó Usa? Se equivocó al llegar a la conclusión que no hay diferencia entre el arca del pacto y cualquier otro artículo valioso. Así que quizás la intención de ayudar fue buena, pero hubo una profunda insensibilidad hacia lo sagrado del arca. Incluso a sus portadores levíticos se les había prohibido poner sus manos. Pero ahora vamos a releer segundo libro de Samuel, los versos, capítulo 6, versos 10 al 12. Segundo libro de Samuel 6, 10 al 12. Porque hubo alguien que sí se preparó para recibir el arca. Por eso lo que no ocurrió en 20 años, ahora va a ocurrir en 3 meses. Dice la palabra: y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-Edom, oriundo de Gad. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom de Gad, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. En cuanto le contaron al rey David que por causa del arca del Señor había bendecido a la familia de Obed-Edom y toda su hacienda, David fue a la casa de Obed-Edom y en medio de gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Hay una diferencia. Obed-Edom se preparó para recibir el arca. Obed-Edom se preparó para honrar la presencia del Señor, no ignorarla, no guardarla, sino honrarla. Y donde hay honra, siempre hay bendición. Siempre. Obed-Edom se preparó. Cuando analizamos la historia, descubrimos que Obed-Edom le avisó a sus 68 hermanos y los preparó. Eso se llama honra. Y en solo 3 meses ocurrió lo que en 20 años no ocurrió. Y aquí tenemos un secreto.
Escuche bien, dice, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Ahora David comenzó a cumplir con la palabra del Señor, porque Obed-edom no es cualquier persona. Obed-edom es un levita de la familia de Coat. Vamos a verlo. Primer libro de Crónicas 26:4. Primer libro de Crónicas 26:4. Dice la palabra del Señor: los hijos de Obed-edom fueron Semaías el primero, Josabad el segundo, Joá el tercero, Sacar el cuarto, Natanael el quinto, Amiel el sexto, y Sacar el séptimo y el octavo Peulta. Y Dios bendijo a Obed-edom con muchos hijos. Obed-edom era un levita, él y sus hijos, él y toda su descendencia, un levita. Así que esta era la familia dentro de la tribu de Leví, que Dios le pidió algo: que transportara el arca y que cuidara el arca. Números 4:15. Vamos a leerlo porque el llamado es importante. Dice: cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir el santuario y todos sus accesorios, los israelitas podrán ponerse en marcha. Entonces vendrán los coatitas para transportar el santuario, pero sin tocarlo, para que no mueran. También transportarán los objetos que están en la tienda de reunión. ¿Puedes verlo? Ahora David está haciendo las cosas como lo dice la palabra del Señor. Amén. Dice aquí: vendrán los coatitas, Obed-edom es coatita, para transportar el santuario, pero aquí hay una instrucción: sin tocarlo, para que no mueran. Por lo tanto, lo que hizo David en su primer intento fue fallido, fue un intento fracasado. Ahora entendemos por qué Usa murió: porque no siguió instrucciones, porque no le dio honra a la presencia del Señor. Ahora, cuando la palabra de Dios fue obedecida y su santidad fue respetada, ahora lo que seguía era bendición, bendición y bendición. Yo sí creo que si Abinadab, Eleazar, Usa y Ahío hubiesen escudriñado las sagradas escrituras y hubiesen aprendido cómo es que se hacen las cosas, Usa no hubiera muerto. No hubiera muerto. Hay gente muerta espiritualmente porque no sabe manejar presencia, porque no sabe manejar la gloria, porque no sabe cómo se hacen las cosas y tampoco están dispuestos a aprender, a ser humildes y a aprender. Por eso dice la palabra del Señor: y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Bendición, bendición. Y Dios quería que el arca fuera bendición y no maldición para Israel. Dios quería que el arca fuera vida y no muerte para Israel. Por lo tanto, esa muerte, esa maldición no vino del corazón de Dios, vino de la desobediencia del hombre. Pero el arca llegó con éxito ahora a Jerusalén, porque se hizo correctamente. Dice: entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Ahora David está feliz. Lo intentó de nuevo, pero ahora lo hizo correctamente. Aprendió que sí importa el quién, sí importa el cómo, sí importa la forma. Y la gloria de Dios, la presencia de Dios, no se trata como se trata algo secular. No se carga como la cargan los paganos, sino que se carga como Dios ha dicho que se cargue. Ahora David está feliz, se alegró de saber que la presencia y la gloria de Dios traen bendición y no maldición cuando hay obediencia. Se alegró de ver que cuando hay obediencia hay alegría, hay recompensa del Señor. Ahora David asumió una responsabilidad y quiero llamar tu atención a esto. David no se guardó el conocimiento, David lo explicó.
lo explicó. ¿Por qué murió Usa? Dios no tiene la culpa. Nosotros lo hicimos mal por negligentes, por no estudiar la palabra del Señor. Y ahora somos bendecidos porque lo estamos haciendo bien. Venga conmigo al primer libro de Crónicas 15:13. Primera de Crónicas 15:13 dice: la primera vez ustedes no la transportaron, ni nosotros consultamos al Señor nuestro Dios como está establecido. Por eso Él se enfureció contra nosotros. Qué hermoso el corazón de David. Hay gente que le echa la culpa a otro por lo que pasa. David siempre asumió responsabilidad. Esa es la diferencia entre el primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán le echó la culpa a otro, la mujer que me diste. El segundo Adán es Cristo, y siendo perfecto, asumió responsabilidad en la cruz del Calvario a favor de todos nosotros. Una persona madura no le echa la culpa a otro, no le echa la culpa a Dios. Una persona madura se autoevalúa y asume responsabilidad. ¿Hasta dónde yo soy responsable? Y vemos a David hablando aquí en plural. La primera vez cuando murió Usa, ustedes no la transportaron, ni nosotros consultamos al Señor nuestro Dios como está establecido. Lo que está diciendo David era: yo tenía buenas intenciones, yo hice una buena inversión, yo pensaba que lo estaba haciendo bien, pero no consulté a Jehová. Por eso Él se enfureció contra nosotros. Y habló de Usa como si fuera su hijo, contra nosotros. Ahora, cuando la adoración ocurrió en el orden correcto, ahora hubo alegría y hubo gozo. Amén. Bajito, bajito. Y es un error pensar que la verdadera adoración siempre tiene que ser suave, litúrgica, solemne. David iba adorando con toda su fuerza, iba adorando con alboroto, iba adorando con júbilo, con alegría, iba adorando con muchísima cantidad de instrumentos, iba adorando. Todo el mundo sabía que iba David danzando y adorando el nombre del Señor. No toda adoración tiene que ser en tonos menores, suaves y solemnes. Alguien que le dé una adoración estrepitosa y escandalosa al Padre, a Cristo y al Espíritu Santo de Dios en esta hora. Vamos, David iba con toda su fuerza, y Ciudad de Avivamiento va con toda su fuerza, con toda su fuerza, con toda su fuerza. Bendito sea el nombre del Señor. Te adoramos, Cristo, te adoramos, Padre, te adoramos, Espíritu Santo, con toda nuestra voz, con todas nuestras danzas. Te adoramos en la multiforme gracia que nos has dado. Te adoramos con todos los instrumentos. Te adoramos y te alabamos como tú lo has dicho. Con quienes somos correctos, cómo se hace, con la forma que se hace. Todo para alabanza y gloria de tu nombre. Amén, amén, amén y amén. Aleluya. ¿Alguien quiere gritar conmigo aleluya? Bendito Jesús. Aleluya. Y dice la Biblia: y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, Él sacrificó un buey y un carnero engordado. Un sacrificio elaborado, bien pensado. Podemos llamarle también excesivo. Y este exceso de sacrificio comunicaba expiación, consagración y anhelo de comunión. Vamos a leer primer libro de Crónicas, capítulo 15, versos 11 al 15. 15, 11 al 15. Los líderes tenemos que saber cómo se hacen las cosas y tenemos que comunicarlo. Dice: luego David llamó
a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo: como ustedes son los jefes de las familias patriarcales de los levitas, purifíquense y purifiquen a sus parientes, para que puedan traer el arca del Señor Dios de Israel al lugar que he dispuesto para ella. Quiero volver a leerlo. La primera vez, el 13 fue que ya lo leí anteriormente. La primera vez ustedes no la transportaron, ni nosotros consultamos al Señor nuestro Dios como está establecido. Por eso Él se enfureció contra nosotros. Entonces los sacerdotes y los levitas se purificaron para transportar el arca del Señor Dios de Israel. Luego los descendientes de los levitas, valiéndose de las varas, llevaron el arca de Dios sobre sus hombros, tal como el Señor lo había ordenado por medio de Moisés. Ahora las instrucciones se están siguiendo. A veces pensamos que un carro nuevo o una forma bonita es la manera de llevar la gloria de Dios, la presencia del Señor. Pero Dios quiere que siempre su presencia esté sobre los hombros de hombres y mujeres consagrados, obedientes y adoradores. También hay algo más que Dios enseña aquí. Mostró que David llevó el arca a Jerusalén con una gran producción, más grande que en el primer intento. Yo vivo tan agradecida por las grandes producciones que hacen nuestros adoradores. Es una delicia. ¿Cuántos opinan igual que yo? Es una delicia. Bajito, bajito, bajito. Hay personas que no se ocupan de eso. No se ocupan de eso. Esta servidora del Padre ha estado en muchísimos altares, congregaciones, y he notado que en algunos lugares no se preocupan. Es más, se autojustifican diciendo que esto no es un show. Esto tiene que ser una gran producción para el Padre, para Cristo, para el Espíritu Santo. No es posible que los paganos hagan grandes producciones en contra de la fe, en contra de los principios de Dios, y nosotros no hagamos una producción majestuosa para el Dios que nos dio la vida, que nos salvó, que nos libertó. En este mismo volumen, bajito, bajito, yo no sé qué se van a hacer cuando estemos juntitos en la Nueva Jerusalén, porque allá todo es exageradamente escandaloso. Calles de oro, mar de cristal, piedras preciosas. No, usted no puede perderse la convención. Tenemos unas sorpresas para ustedes impresionantes. Será una gran producción. Será una gran producción. Y vamos a hacer este año cosas que en otros años no hemos hecho. Será una gran producción. Vamos. Ahora David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Así que lo que está diciendo la Biblia es que David no reprimió nada de su expresión de adoración. No danzó por obligación, sino que adoró, danzó con una expresión del corazón. Y él se alegró de traer el arca de Jehová a Jerusalén, de acuerdo con la palabra del Señor. Ahora, esto de la expresión, ¿no?, del corazón de David demostró algo: la conexión emocional genuina con Dios. Cuando alguien levanta las manos, cuando alguien llora delante de su presencia, cuando alguien se emociona, está transmitiendo algo. Yo tengo conexión emocional con mi Señor, con mi Dios. Amén. Y aquí debo pastorear, porque hay dos grandes errores en esta área. Número uno, el error de convertir a nuestras emociones en el centro de nuestra vida.
y el error de vivir una vida cristiana emocionalmente indiferente. Son dos extremos. Las emociones no serán el centro de mi vida, pero tampoco voy a vivir desconectado emocionalmente de mi Espíritu Santo. Amén. Lo que estoy diciendo es que las emociones no deben ser manipuladas, pero tampoco pueden ser reprimidas. ¿Sí? No, me voy a portar bien. Que hay gente que conmigo no llora y con los profetas lloran. Entonces no podemos utilizar las emociones para manipular. ¿Cuántos les gusta aprender? Pero tampoco voy a cometer el error de reprimir mi emoción, porque yo estoy conectado espiritualmente con mi Santo Espíritu. El equilibrio, vamos, diga conmigo equilibrio. Es más, en la repetición hay aprendizaje. Dígalo conmigo: mis emociones no me van a controlar. Mis emociones no son para manipular, pero tampoco las voy a reprimir, porque tengo conexión emocional con mi Santo Espíritu. Eso, aleluya. No, con eso estamos en victoria. Con eso estamos en victoria. Bendito Jesús. Ahora, para Ciudad de Avivamiento, danzar no es extraño. No es extraño. Para un baloncelista, driblear, ¿así se dice? Driblear la bola no es extraño. Para un jugador de béisbol, correr las bases no es extraño. No consideramos que es extraño cuando se hace un gol o cuando se hace un triple. Ay, como lo hicieron los juveniles en este juego. No es extraño. Por lo tanto, hay gente que levanta las manos en los conciertos. Y hablo de conciertos paganos. Levantan las manos, se emocionan. También levantan las manos, ¿no? En el deporte. Entonces, no es extraño para nosotros levantar nuestras manos, danzar, adorar, utilizar todo lo que utilizamos para exaltar su nombre. Dice aquí la Biblia, voy avanzando, que estaba David vestido con efod de lino. Es un error pensar que David estaba vistiendo de forma indecorosa. No, David estaba vestido justo como todos los demás sacerdotes y levitas en esta procesión. Porque en esta ocasión David no se iba a equivocar. Lea conmigo, primer libro de Crónicas 15:27. 15:27. David estaba vestido con un manto de lino fino, lo mismo que todos los levitas que transportaban el arca, los cantores y Kenanías, director del canto. Además, David llevaba puesto un efod de lino. ¿Será la vestimenta importante para Dios? Sí, es importante para el Señor la vestimenta. Cuando nuestros muchachos se uniforman, eso Dios lo ve. David estaba vestido igual que los levitas, los cantores, todos estaban vestidos igual. Sí, las cosas se hacen como dice la palabra del Señor. Hola. ¿Está viendo a Dios en los detalles? Estamos de convención ya. Comienza el jueves. Y cada danzora tiene que estar vestida igual que su compañera. Hola. Cada zanquero vestido igual que sus compañeros. Cada músico vestido igual que los compañeros. Todos vestidos igual. Y David se vistió igual que ellos. Todo lo que hacemos lo hacemos por la palabra. Amén. Además, las vestimentas que usted va a ver este fin de semana son preciosas, pero no son para agradarle a la gente. Son para agradarle al Señor. Todo lo hacemos para el Señor. Él es la razón de nuestra adoración.
también tenemos que señalar que la danza de David fue apropiada en su contexto, apropiada. De nuestro conocimiento de la cultura antigua y moderna, sabemos que la danza de David no fue una representación individual. No, probablemente danzó con unos pocos pasos rítmicos, pero junto con otros hombres, de la misma manera que uno ve danzar a los judíos ortodoxos en la actualidad. En este contexto, el efod de lino de David significa que dejó de lado su túnica real y se vistió como los demás adoradores que estaban en la procesión. Corazón de David. Fue un desfile con una banda, fue una gran procesión. La danza de David encajó perfectamente. Amén. Y finalmente dice, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, no puedo dejar pasar por alto este detalle, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana. Vamos a leer segundo libro de Samuel 6, 16 al 19. Dice, sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó a la ventana y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. Sigo leyendo. Es impresionante cómo hay personas que por no entender lo que está sucediendo, desprecian en el corazón. Consejo pastoral: si usted no entiende la adoración de su hermano, haga silencio. Haga silencio. Hable con el Espíritu Santo, pero jamás lo desprecie en el corazón, porque hay consecuencias. Hay consecuencias. Dios ama a sus adoradores y Dios defiende a sus llamados, a sus ungidos. El arca del Señor fue llevada a la tienda de campaña que David le había preparado. La instalaron en su sitio y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia del Señor. Después de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso. Y a cada uno de los israelitas que estaban allí congregados, que eran toda una multitud de hombres y mujeres, les repartió pan, una torta de dátiles y una torta de uvas pasas. Después de eso, todos regresaron a sus casas. Allí está David, pero quiero llamar la atención que está Mical quejándose. En el verso 20 de allí mismo, segundo libro de Samuel 6, dice la palabra del Señor: cuando David volvió para bendecir a su familia, Mical, la hija de Saúl, le salió al encuentro y les reprochó: ¿qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel, desnudándose como un cualquiera en presencia de las esclavas de sus oficiales? Ay, Padre Santo. ¿Sabes a lo que va David? A bendecir su casa, a llevarle bendición a toda su familia. Y ahora, con un notable sarcasmo y amargado sarcasmo, Mical critica. Dios mío, estas palabras de la esposa es para arruinarle el día a su esposo, arruinarle el día al rey. Después, no te extrañe que después de una gran victoria venga alguien a amargarte el día. Dios mío, después de una victoria como esa, llega a bendecir su casa y viene la esposita con esto, con este sarcasmo, arruinándole el día. Entonces, Mical, en sus palabras, parecía indicar que ella pues no objetaba la danza de David, pero sí estaba en desacuerdo con que David se despojara de la túnica real como cualquier otro hombre que estaba celebrando en la procesión. O sea, te has convertido en un adorador como los demás, no te has comportado como un rey. Pero en los versos 21 y 23, David respondió: bendito. David le respondió: lo hice en presencia del Señor, quien en vez de escoger a tu padre
o a cualquier otro de su familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor. Allí le faltó el tono puertorriqueño. Ok. De modo que seguiré bailando en presencia del Señor. Y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente. Sin embargo, vamos a la parte del celo. Las esclavas, te has desnudado frente a las esclavas. Sin embargo, esas mismas esclavas de quienes hablas, me rendirán honores. Y Mical, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. Lo que está diciendo David es: lo que hago, lo hago por Dios y no es por ti. Y el llamado soy yo, que no eres tú. Por lo tanto voy a danzar. Y esas mujeres de las que tú hablas, mientras tú me criticas, ellas me rinden honores. Santo Padre, deja portarme bien, que estoy terminando el mensaje. Finalmente, observen el último verso que leímos. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. La esterilidad de Mical pudo haber sido el resultado de un juicio divino, porque para una mujer hebrea no ser mamá era una gran vergüenza. Pero también es posible que el rey David haya tomado decisiones de no volver a tener intimidad sexual con ella. Sin embargo, el principio de Dios está aquí. La esterilidad en la vida y en el ministerio de muchos es a causa de criticar lo que no entienden y estar hablando mal de las autoridades que Dios puso. Vamos a estar de pies en esta hora. Gracias por acompañarnos hasta aquí. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Marlene Arroyo, y presionar la campanita para recibir nuestras notificaciones. Ora, cree y camina en todo lo que Dios ha dicho para ti.